hay una salida oficial en el Barça Famaní y se trata de Onyeka Gamero. Dentro vídeo. Vamos. Bien, la verdad es que no me esperaba para nada, o sea, en absoluto que saliera este nombre y más aún después de tiempo. Y bueno, comentamos lo que ha publicado oficialmente el Fútbol Club Barcelona aquí. Y es que, como vemos en pantalla, comunicado oficial. Onyeka Gamero traspasada al Bay Football Club de Estados Unidos. Y bueno, esto me sorprende, o sea, no por el movimiento en sí, sino por todo el contexto que hay detrás. Por ejemplo, antes de comentar la noticia, recuerdo que hay comentarios, pero ya desde hace tiempo, o sea, incluso diría más allá de un año, que me han preguntado sobre ella. En plan, Mauricio, ¿hay alguna actualización? Desde la última vez, por ejemplo, que publicó en sus historias de Instagram, es que ya pasó mucho tiempo realmente, cómo iba evolucionando de ese proceso de recuperación tras la lesión de LSA. Por ejemplo, se le notaba haciendo ejercicios en el gimnasio, luego meses después en el césped, y lo que ocurrió es que su cuenta desapareció. O sea, no se supo más desde ese entonces. Ahora no sé si es que ha regresado o no, pero era un caso que estaba generando cierta expectativa y que había esa incógnita de por medio. Pero bueno, ahora sigo con todo eso. El asunto es que el comunicado dice lo siguiente: el Fútbol Club Barcelona y el Bay Football Club han llegado a un acuerdo para el traspaso de la jugadora. Ojo, porque se habla de traspaso, no especifican precios, cifras, montos, pero sería interesante saber más o menos los números que se estarían barajando en ese sentido. Pero a ver, teniendo en cuenta que es una jugadora de muchísimo potencial, que era un talento que para mí podía destacar, o sea, creo que tenía mucho futuro en el primer equipo por ese extremo derecho, por esa banda, porque desde que se vio en la cantera y en el filial, para mí estaba haciéndolo muy bien. El Fútbol Club Barcelona expresa públicamente su agradecimiento a la jugadora norteamericana por su compromiso y por su dedicación y le desea suerte y logros en el futuro, suerte la cual al final comparto, o sea, le deseo lo mismo, los mejores deseos, esperemos que le vaya bien en su nueva etapa porque realmente lo merece. Y más aún después de ese tramo, de esos periodos de lesiones que por desgracia son frenazos en esta carrera, y más aún hablando de jugadoras jóvenes que apuntan alto. Pero bueno, creo que es una buena manera también de poder tomar vuelo, de quizás dar unos pasos atrás, por así decirlo, en el buen sentido de la palabra, que pueden significar como ese impulso para su carrera y adquirir esos minutos que requiere, claro, esa continuidad después de un proceso complicado. Así que yo me imagino que ya habrá recibido el alta médica. Y lo digo porque de verdad no habían noticias. La jugadora estadounidense llegó a la Masía en junio de 2023 y después de 2 años de blaugrana pone punto y final a su trayectoria. Así que bueno, al final ha sido un periodo en donde cuando empezó creo que todo iba bien encaminado, pero desde ahí al final es una situación que creo que superó a ambas partes. Ahora, lo que estaba comentando. Hablamos de una jugadora que nos hubiera aportado muchísimo, creo yo, en el ataque del B de cara a la siguiente campaña. Es que solamente tiene 19 años. O sea, tiene toda una carrera por delante, tiene todo un futuro por recorrer. Quién sabe si los caminos se cruzan más adelante, pero también hay que tener en cuenta estos puntos. Por ejemplo, arriba hay muchísima competencia, o sea, que tenga dinámica ahora mismo, la verdad que era inviable, algo que definitivamente no estaba contemplado dentro de la planificación deportiva, y seguramente se llegan a esos puntos donde las jugadoras buscan nuevos horizontes. Al final, equipos donde sí que puedan tener esos minutos y más aún, insisto, después de un periodo donde realmente lo necesitan en ese proceso de recuperación. Se ha ido Ona Baradat al Español. Bueno, Bruna Vilamala está en ese proceso de salir al América Femenil de México. Habrá que esperar esa oficialidad, que yo ya diría que es cuestión de tiempo. Evidentemente, ya los respectivos clubes verán cuál es el momento ideal y preciso para anunciar este movimiento. Pero aprovecho también en decir que sí, Onyeka Gamero definitivamente era de esas jugadoras que podía ilusionar, pero ya que se están comentando, y no digo aquí, pero por ejemplo en redes sociales, en corrientes de opinión, por ejemplo, opiniones como decir
que se está desmantelando no solamente al primer equipo, sino también a la cantera, cuando estos movimientos son muy normales, son parte del mercado de fichajes, así como por ejemplo, seguramente dentro de no mucho, quién sabe, habrán anuncios, y ni siquiera uno, sino por ejemplo 7 renovaciones, qué sé yo. Por ejemplo, queda ahí la de Noah Jiménez pendiente y así. Y así como se van a anunciar salidas, se van a anunciar incorporaciones o renovaciones, me refiero concretamente en el B y en el filial con sus respectivas categorías. Luego ya el primer equipo es otra cosa. O sea, también hay que tener en cuenta, por ejemplo, que no todas las jugadoras recibirán ofertas ahora mismo. Por ejemplo, aplico los casos de Fridolina Rolfo y ahora último el de Bruna Vilamala, que al final se tratarán y consistirán en rescisiones contractuales. Entonces el club también puede tener una prisa de por medio, un apuro por así decirlo, porque hay que tener en cuenta que el fair play financiero condiciona. Esto concretamente hablando del primer equipo, y es por eso que hay salidas que tienen que darse de esa forma. Que me encantaría ingresar mediante un traspaso, como anuncian por ejemplo en este caso, sí, sería lo idóneo, creo que sería lo mejor para ambas partes, tanto en lo deportivo como económico, pero creo que, visto lo visto, y que tenemos operaciones pendientes de realizar, por ejemplo, en clave renovaciones para 2026, hay ocasiones en donde deben realizarse ese tipo de movimientos. Volviendo al tema de Onyeka Gamero, será interesante ver cómo va avanzando esa progresión, es que ya venía destacando, por ejemplo, con sus categorías en Estados Unidos, luego también en el Barça, hasta que tuvo lamentablemente esta lesión que terminó siendo un frenazo muy significativo en su carrera, que esperemos que lo pueda superar pronto, que le vaya bien en esta nueva etapa en el Bay Fútbol Club y a ver también cómo va quedando confeccionada la plantilla en la cantera. Y por cierto, también va a haber, por así decirlo, ese reencuentro blaugrana porque Oshuala, exjugadora del Barça Femení, también está militando en el Bay Fútbol Club e insisto, tengo muchas ganas de verdad de ver cómo le va a ir a Onyeka Gamero en esta etapa. Es que, de verdad, creo que si las cosas seguían su rumbo, su cauce, hubiera podido ser tranquilamente, pero tranquilamente, material de primer equipo. Pero al final las cosas no siempre se dan como uno quiere. Y vuelvo también a recalcar aquello de la paciencia porque creo que en ciertos puntos, me refiero, no en general, pero sí que hay un sector de la afición culé que puede quizás caer en cierto fatalismo. Y yo digo, el mercado acaba de empezar, o sea, van a haber salidas, pero creo que el balance y la conclusión final se debe generar cuando esto termine y ya ahí se podrá emitir una mejor valoración en función de cómo haya quedado, por ejemplo, el primer equipo, donde sabemos ya las limitaciones que hay, y también la cantera, donde por ejemplo vemos que hay movimientos en categorías inferiores, por ejemplo sub 11, sub 13, hay que ver también cómo van los juveniles, demás, ahora el B después de esta salida, y a partir de ahí también tener en cuenta, por ejemplo, que durante el curso, o sea, durante la temporada, hemos tenido un montón de altibajos, ya sean bajas por lesiones, también esas interrupciones constantes de las selecciones, no solamente para partidos amistosos, sí, hay algunos torneos donde sí, es comprensible, pero de verdad, hay encuentros que para mí que no tienen ni pies ni cabeza, o sea, son totalmente intrascendentes y luego también hay entrenamientos, o sea, cortan la temporada en cualquier parte para que entrenen con las selecciones 3-5 días y que luego vuelvan a los clubes. Me parece totalmente innecesario. Entonces son contextos a los cuales se están enfrentando las dos últimas ligas, no me refiero a la última, sino tanto penúltima como antepenúltima temporada han tenido mucho mérito y veremos al final, como dije, cómo queda confeccionado todo cuando termine el mercado. Lo dicho, espero que les haya gustado este vídeo, si es así, like, suscripción, aquí abajo pueden dejar sus comentarios para saber cuáles son sus impresiones respecto al tema comentado, aquí leo a todos y a todas y está el botón de unirse para hacerse miembros en caso de que quieran o puedan apoyar al canal de otra manera. Nos vemos en el siguiente. Deu.